Revelado, la madre inspiradora que expuso el oscuro plan de su esposo y salvó a su jefe millonario, María miraba con asombro cada rincón de la elegante mansión de don Ernesto. La luz cálida del sol se reflejaba en los mármoles pulidos y las paredes adornadas con obras de arte que parecían susurrar historias de grandes épocas pasadas. Pero para ella, esa opulencia era un recordatorio agudo de su realidad distante, de su pequeño departamento en un barrio popular de la Ciudad de México, donde cada peso contaba. A pesar de la belleza que la rodeaba, el corazón de María latía fuerte con la incertidumbre. ¿Qué estaba haciendo allí? Y como madre soltera, su vida giraba en torno a Valentina, su pequeña de 6 años. La sonrisa de su hija era su motor, el faro que iluminaba los días oscuros. Pero los desafíos económicos la empujaron a aceptar el trabajo en la mansión, donde se sentía como un pez fuera del agua. Mientras tanto, don Ernesto, un millonario con un pasado sombrío, le abría su mundo y también su corazón. En sus conversaciones, él se desnudaba emocionalmente, compartiendo sus miedos y frustraciones. María se convirtió en su confidente, una amiga en quien podía confiar. Sin embargo, la vida de María pronto instauraría una sombra de duda. Javier, su ex esposo, un hombre de rencores y orgullo, había estado a sus espaldas, enredando sus propios intereses con la empresa de don Ernesto. Su ambición ciega lo convertía en un peligro inminente, un posible destructor de la seguridad que María había logrado construir a duras penas. En el barrio, el rumor del tipo de negocio que Javier estaba emprendiendo flotaba como una nube oscura que amenazaba cada rincón. María lo sabía, debía actuar. La atmósfera vibrante de su barrio se llenó de murmullos en una verbenita aquella noche. Las familias reían, bailaban, pero en el aire flotaba la incertidumbre. ¿Es el dinero realmente más importante que la dignidad?, se preguntaba María, mientras el eco de los pasos de los vecinos resonaba en su mente. Cada mirada, cada susurro era un recordatorio de lo que estaba en juego. Su familia y su hogar dependían de la decisión que debía tomar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos esa noche. La decisión que tomó María la llevó a la mansión, donde se enfrentó a don Ernesto. Los nervios retumbaban en su pecho. Con cada palabra que salía de sus labios, el flujo de la conversación se tornaba más denso, más urgente. No podía permitir que la ambición de Javier destruyera todo y la confianza que su jefe había depositado en ella. Pero justo en el momento más crucial, una sombra conocida se interpuso. Javier apareció, interrumpiendo la confesión de su esposa, desatando una tempestad de emociones que nadie estaba preparado para enfrentar. María sintió que el tiempo se detenía. Los secretos, las inseguridades y los resentimientos flotaban en el aire. La tensión se volvió insoportable. Miradas de asombro y miedo cruzaron las expresiones de don Ernesto y Javier, cada uno revelando un lado de la historia que debía salir a la luz. María sabía que su lucha apenas comenzaba, y la verdad comenzaba a destellarse en la oscuridad. ¿Sería finalmente capaz de proteger lo que con tanto esfuerzo había construido? El aire en la mansión se tornó denso, como si cada rincón supiera que la tormenta estaba por desatarse. María sentía como su corazón latía con fuerza, como un tambor que anunciaba una batalla inminente. A su lado, don Ernesto, con los ojos entrecerrados por la sorpresa y la desconfianza, intentaba asimilar lo que estaba ocurriendo. Él conocía a Javier, pero no lo había visto en un contexto como este. ¿Qué demonios haces aquí? La voz de Javier resonó, llena de una mezcla de rabia y desafío. No había disimulo en su postura, cada músculo de su cuerpo exudaba una amenaza palpable. Vine a hablar con Ernesto, respondió María, y su voz, aunque firme, temblaba por dentro. Sabía que sus palabras estaban disfrazadas de un coraje que a veces no sentía. Era la última defensa entre ella, su hija y el peligro que se avecinaba. ¿Hablar? ¿Acaso crees que se va a creer tu cuento de hadas?
Eres solo una sirvienta, María. No olvides tu lugar, replicó Javier, burlón. Su sonrisa era un gesto peligroso, como el de un depredador acechando a su presa. Don Ernesto, sintiendo la tensión acumulada, dio un paso al frente. María es mucho más que una sirvienta. Ha sido un pilar en mi vida, y tú no eres más que un recuerdo de lo que ella ha luchado por dejar atrás. Sus palabras salieron de su boca con una firmeza que sorprendió incluso a María. Era un respaldo que la llenó de esperanza, pero también de miedo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar don Ernesto por ella? Javier lanzó una mirada fulminante a don Ernesto antes de girar hacia María. Si piensas que este millonario te salvará, estás equivocada. Te defenderá hoy, pero mañana te abandonará. Esa mansión no es tu hogar, y tú lo sabes. Volverás a ser una madre soltera, luchando otra vez por cada peso. Las palabras de Javier caían como piedras, pero María respiró hondo. La rabia empezaba a pasar por sus venas. Puede que no viva aquí, Javier, pero yo no soy la misma de antes. También tengo un poder que no conoces. Y lucharemos, todos los días si es necesario, para proteger lo que hemos construido. La conversación se sentía como un campo de batalla donde cada palabra era una puñalada. Don Ernesto, atento a cada movimiento, expresó en su mirada que estaba dispuesto a pelear, a involucrarse. Pero María sabía que su lucha no era solo contra Javier, sino también contra sus propios miedos. Justo cuando pensaba que había recuperado el control de la situación, la puerta del salón se abrió de par en par. Valentina, su pequeña hija, se asomó, sus ojos grandes e inocentes ardiendo de curiosidad. «¿Mami? ¿Por qué estás gritando?» La pregunta inocente cortó el aire denso, como un cuchillo que separa la confusión de la realidad. María sintió que su mundo se tambaleaba. Se arrodilló para estar a la altura de su pequeña, su voz se convirtió en un susurro. «No pasa nada, cariño. Solo es un malentendido». Pero dentro de su corazón, sabía que la palabra malentendido no era suficiente para abarcar la complejidad de lo que se estaba gestando. Javier, por un instante congelado, parecía darse cuenta de la fragilidad de la situación. «Es mejor que te vayas, María, antes de que esto se torne aún más complicado». María tuvo un momento de claridad, no podía permitir que su hija se sumergiera en este caos. «No voy a irme. Este es mi hogar y lucharé por lo que me pertenece». El ambiente era peor que un desastre natural, todos los ojos sobre ella, la presión aumentaba. ¿Podría realmente con todo esto? «Vamos, Valentina. Es hora de que hablemos de lo que hemos enfrentado», dijo María, intentando dar un paso hacia la calma. Pero mientras se alejaba, la sombra de Javier crecía tras ellos. «Esto no ha terminado. Estoy más decidido que nunca a recuperar lo que es mío», resonó la amenaza. Dejando a todos en un tenso silencio, María sintió que el frío del miedo la envolvía, mientras una pregunta fluyó en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar a Javier y proteger a su familia de este oscuro peligro que se avecinaba? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero el reloj no se detendría. La verdadera batalla apenas comenzaba. La tensión se sentía como un hilo colgado en el aire, listo para romperse en cualquier momento. Mientras María conducía a Valentina hacia la cocina, su mente luchaba contra un torbellino de pensamientos. ¿Qué pasaría si Javier estaba tan decidido como decía? ¿Y si su intento de proteger a Valentina la metía en más problemas de los que ya tenía? La cocina comenzó a cobrar vida con el zumbido del refrigerador y el suave tintineo de las cucharas contra los platos. Era el único lugar en la mansión donde podía encontrar algo de calma. «Mami, estoy asustada», dijo Valentina, tomando su mano con delicadeza. María se agachó, mirándola a los ojos. «No te preocupes, mi vida. Estoy aquí contigo. Siempre. Prometido». Las palabras resonaron en su corazón, pero ella misma sabía que la verdadera promesa que debía cumplir era con su propio valor. Mientras arropaba a su hija con su brazo, sintió un impulso de valentía creciendo dentro de ella, como una llama que no podía permitir que se apagara. A veces, Valentina, las cosas se ponen difíciles, pero eso no significa que debamos rendirnos. Lo que importa es que luchemos por lo que amamos, ¿sí?
Sí, mami, respondió Valentina con confianza, aunque su voz temblaba un poco. Esa respuesta fue como un bálsamo para el alma de María. A medida que la pequeña se acomodaba en una de las sillas de la cocina, un ruido procedente del salón hizo que María se sobresaltara. No entendía cómo Javier aún podía estar allí, quebrando la paz que tanto necesitaban. Sin embargo, sabía que no podía mostrarse débil. «Voy a enfrentar esta situación», se murmuró a sí misma, tomando una respiración profunda. Tenía que ser fuerte, no solo por ella, sino por Valentina y por don Ernesto, quien había creído en ella cuando más lo necesitaba. Con determinación, se dirigió de nuevo al salón. Al entrar, Javier la esperaba, distraído, con una mano en la cadera, observando cada rincón como un depredador al acecho. Don Ernesto, tenso, se quedó mirando a ambos con una mezcla de preocupación y firmeza. «¿Y ahora qué esperas? ¿Que me asuste con tus bravatas?» María le lanzó una mirada desafiante. «No voy a dejar que me asustes más. He superado cosas terribles y no voy a rendirme. Valentina es lo más importante para mí y no permitiré que tú la toques». En ese instante, algo en el ambiente cambió. Javier pareció vacilar, su expresión de burla desvaneciéndose lentamente ante el fuego que ella irradiaba. Pero no fue suficiente para desvanecer la sombra que lo acompañaba. «¿Crees que puedes enfrentarme porque ahora tienes un respaldo?», dijo Javier, su tono menos burlón, más decidido. «Pero no tienes idea de lo que soy capaz. La próxima vez, no solo será un grito, será una guerra abierta». «Esperaré esa guerra», respondió María, con voz firme, sintiendo cómo la adrenalina surcaba sus venas. «Porque estoy lista. Con don Ernesto a mi lado y mi hija detrás de mí, tengo más aliados de lo que imaginas». El silencio que siguió fue como una explosión retardada. Una lucha interna entre Javier y ella que prometía más que solo palabras vacías. En su rostro reflejaba el desafío, y María sintió que por fin había tomado la delantera. Pero en ese momento crucial, el sonido del timbre de la puerta resonó, interrumpiendo el tenso enfrentamiento. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién podría ser? ¿Ayuda o una nueva amenaza? Todos los ojos se fijaron en la puerta, el aire enrarecido de anticipación. María sabía que lo que estaba a punto de cruzar ese umbral podría cambiarlo todo. «Voy a abrir», dijo don Ernesto, caminando hacia la entrada. Pero en su interior, María sintió un retortijón de temor. ¿Quién podría estar llegando justo en este momento? La respuesta podía ser tanto su salvación como su condena. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de mediana edad, con cabello enmarañado y ojos que destilaban una mezcla de estrés y determinación. El aliento de María se detuvo al reconocerla, era Luisa, la antigua empleada de Javier. Aquella mujer había desaparecido de la escena semanas atrás, y su presencia en ese instante crítico era tanto un alivio como un nuevo misterio. «Luisa», murmuró María, pensativa, mientras la angustia aumentaba en su pecho. «¿Qué haces aquí?» «Vine a avisarte», dijo Luisa, su voz temblorosa. «No hay tiempo que perder. Javier está buscando hacer algo grave. Si no actúas ahora, puede ser demasiado tarde para ti y tu hija». María sintió que su corazón se aceleraba. Había lidiado con tanto estrés en las últimas horas que su mente saturada luchaba por procesar la información. ¿Qué planea hacer? «Es complicado», Luisa miró nerviosamente hacia atrás, como si temiera ser observada. «Pero hay cosas que debes saber sobre él. No es solo un hombre enojado. Javier es peligroso, y lo que busca va más allá de lo que imaginas». Don Ernesto dio un paso al frente, instintivamente protegiendo a María y Valentina. «¿Qué sabes sobre sus planes?» Su voz era firme, pero había un leve temblor que delataba su preocupación. «Está conectado con personas en el mundo criminal. No está dispuesto a dejar que lo desafíen», Luisa reveló, luchando contra la ansiedad en su voz. «Te considera una amenaza, y eso lo pone furioso. No dudaría en hacer algo irreversible si cree que su secreto está en peligro». Un escalofrío recorrió la espalda de María. Se sintió atrapada en una tela de araña que se iba cerrando lentamente. Tenía que actuar, pero sus opciones parecían escasas. Miró a Valentina,
quien había soltado la mano de su madre y ahora observaba con ojos grandes todo lo que sucedía. «No puedo dejar que te haga daño, Luisa», María dijo con firmeza. «Ayúdame a proteger a mi hija». Luisa asintió, con un brillo de esperanza en los ojos. «Pero necesitarás más que valor. Necesitas un plan y aliados de verdad. Las cosas se complicarán pronto, y si no estás lista, podrías perderlo todo». El ambiente se tornó pesado, cada segundo traía consigo la inminente sombra de la amenaza que representaba Javier. La tensión llenaba el aire y el tiempo parecía correr en su contra. «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó don Ernesto, alineándose con María. Entendía que sus decisiones debían ser rápidas y certeras. «Necesitamos reunir evidencias, algo que pueda incriminarlo», dijo Luisa, su voz más segura ahora. «Y debemos prepararnos para lo que viene. Actuar pronto y de manera estratégica. No subestimes jamás su capacidad de reacción». María respiró profundamente, el eco de las palabras de Luisa resonando en su mente. Sentía que la valentía que había despertado en ella se balanceaba entre el miedo y la determinación. De repente, el sonido de un motor en la lejanía les hizo alzar la mirada. Alguien se acercaba, y el temor de que fuera Javier liberando su furia flotaba en el aire como una nube oscura. María sintió que el sudor caía por su frente. Su corazón latía fuertemente, y supo que el momento decisivo estaba cada vez más cerca. «Esto no ha hecho más que comenzar», susurró María para sí misma, sintiendo el peso del futuro encima. Sin embargo, lo que seguía podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para Valentina. Al dar un paso hacia adelante, cuando el sonido del motor se intensificaba, María se preguntaba si estaba realmente lista para desatar la tormenta que se avecinaba. Porque el enfrentamiento final estaba por llegar, y cada decisión podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de tomar la decisión correcta a tiempo? La puerta se abrió de nuevo, y el rostro que apareció les congeló la sangre. El rostro que apareció tras la puerta era el de Javier, y la decisión de María se hizo más apremiante que nunca. Sus ojos, fríos y decididos, recorrieron la habitación como un depredador que olfatea el miedo en el aire. La tensión era palpable, el ruido del motor que había resonado antes se apoderó del silencio, y aquel escalofrío se convirtió en terror. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Javier, su voz era un susurro cortante, como el filo de una cuchilla. María sintió que el aire escaseaba. Sujetó con fuerza la mano de Valentina, quien se había mantenido a su lado, pero no podía evitar que la pequeña notara la creciente ansiedad de su madre. «No estamos haciendo nada malo», respondió Luisa con un tono más valiente del que realmente sentía. «Solo nos estábamos poniendo al día». «¿Al día?». Javier rió sarcásticamente, haciendo una mueca que solo ella reconocía. Luego su mirada se centró en María. «Sabes que Luisa no tiene nada que decirme que no se pueda resolver en otra parte. Así que, si me permiten, necesito hacer mi trabajo». María sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Eran tensos momentos, en los que un segundo podía cambiar el rumbo de sus vidas. La mirada de Javier se agudizó, como un gato acechando a su presa. «Javier, no tienes que», comenzó a decir Luisa, pero fue interrumpida. «No me interrumpas», gritó Javier, desenfrenado. «No hay más tiempo para juegos. Quiero que dejes este lugar. Ahora». María respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones. «No me iré, Javier. Esto se ha acabado. Ya no tienes poder sobre nosotras». Las palabras salieron más firmes de lo que pensaba, como una oleada de fuerza insegura, pero ardiente. Javier ladeó la cabeza, sorprendido por la audacia de María, y su expresión cambió de burla a furia. «¿Te crees valiente? No sabes con quién te estás enfrentando. He tejido una red que te atrapará a ti y a esa niña». Su amenaza hizo eco en la habitación y las paredes parecieron cerrarse. La mirada de Luisa se encontró con la de María, ambas luchando contra el pánico que intentaba consumirlas. «Estamos unidas», afirmó Luisa, y su voz sonó más estable de lo que se sentía. «No podrás separarnos tan fácilmente». La risa de Javier resonó, ácida y amarga. «¿Unidas? Eso no importa.
He movido mis piezas, y tú, Luisa, te has convertido en un peón que no sabía que estaba en el tablero. De pronto, María recordó las palabras de Luisa sobre reunir evidencia. El corazón le latía cada vez más fuerte, mientras su mente corría en círculos. Debía actuar rápido y desviar la atención de Javier. Javier, comenzó con calma, ¿por qué no hablamos? Nunca es demasiado tarde para cambiar. Un giro, un intento de manipular la psique del hombre frente a ella. Pero él no estaba dispuesto a escuchar. No tengo tiempo para charlas vacías. Este juego se acaba. Y si alguien está más en mi camino, su mirada se deslizó hacia Valentina, y el pánico invadió a María como un rayo. La pequeña abrazó la pierna de su madre. María sabía que la situación se tornaba peligrosa, pero debía mantener su rostro sereno. Volvió a mirar a Luisa, y en ese instante, ambas entendieron que la batalla no estaba solamente por ellas, sino por construir un futuro seguro para Valentina. «No. No te atrevas a tocarlas», saltó don Ernesto, quien había estado en silencio, pero ahora se posicionó frente a ellas como un escudo. Javier se rió otra vez, burlón. Interesante. Una cobardía disfrazada de valentía. La energía en la habitación se tensó y una idea brillante destelló en la mente de María. Si iba a arriesgarlo todo, necesitaba hacerlo ahora. Te desafío, Javier. Muestra tu verdadero poder, dijo, sintiéndose empoderada incluso ante el peligro. Y si me haces daño, la verdad saldrá a la luz. La respuesta de Javier fue una mirada helada, pero María sintió que acababa de jugar una carta crucial en el tablero. La próxima jugada sería decisiva. Tanto para ella como para Valentina. De golpe, el sonido de un teléfono resonó en el aire, interrumpiendo la tensa confrontación. La mirada de Javier se desvió un segundo, como si el desvío de su atención pudiera ser la única oportunidad que necesitaban. Pero, ¿sería suficiente? Mientras la risa de Javier se ahogaba en el ambiente pesado, María supo que el siguiente movimiento podría cambiarlo todo. ¿Pero qué tan lejos estaba dispuesta a llegar? El teléfono siguió sonando, como un grito desesperado en medio del caos. María sintió la tensión de la habitación concentrarse en ese único sonido, como una linterna en la oscuridad. Javier, al escuchar el tintinear insistente, frunció el ceño, desconcertado por la interrupción. Su mirada se desvió y en ese instante, María sintió que el tiempo se ralentizaba. «Contesta», presionó Luisa en voz baja, advirtiendo la posibilidad de una salvación. Don Ernesto permaneció alerta, como un guardia frente a un ataque inminente, mientras las palabras de María resonaban en su mente, un desafío que podría cambiarlo todo. María tomó el teléfono con manos temblorosas. Su pulso latía con fuerza, no sabía quién estaba al otro lado, pero cualquier información podría marcar la diferencia. Con los ojos fijos en Javier, que aún medía de nuevo la distancia entre ellos, contestó. «Hola», su voz sonó más firme de lo que realmente estaba. Del otro lado, una voz familiar y desbordante de preocupación respondió. «María, soy Clara. He estado intentando llamarte, es urgente. Necesitas saber que Javier está planeando algo grande y peligroso». Al escuchar aquellas palabras, el estómago de María se encogió. La preocupación en el tono de Clara encendió alertas en su mente. «¿De qué hablas?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Él ha estado manipulando a personas en su trabajo. Los está utilizando para hacer cosas que son ilegales, todo un entramado que podría arruinar a mucha gente. Y tú eres una de sus piezas más importantes». María sintió que las palabras de Clara golpeaban su mente como una tormenta. La situación era más compleja de lo que había imaginado. Su mirada se encontró de nuevo con la de Luisa, que se sujetaba con fuerza a su brazo, ansiosa, pero llena de esperanza. «Debo salir de aquí», musitó María, incapaz de contener la angustia. «No. María, escúchame. Tienes que actuar rápido. Si Javier se da cuenta de que estamos hablando». Un movimiento rápido de Javier provocó que el aliento se le escapara. Clara, al notar la inquietud, insistió, «No cuelgues. Tienes que sacar la verdad a la luz». Sin embargo, un gesto imperioso de Javier, un paso decidido hacia ella, la hizo actuar. «Te llamo después», dijo, y sin esperar una respuesta, cortó la llamada.
El silencio reinó de nuevo, pero no era el mismo, había una nueva chispa en el aire, un resplandor de desafío. No sé qué es eso de ilegalidades, dijo María, enfrentando a Javier con determinación. Pero sé que estás metido en algo que te va a resultar muy caro. El rostro de Javier se oscureció y sus labios se curvaron en una mueca amenazante. No sabes en el lío en que te estás metiendo. Juegas con fuego, María. Quizás es hora de que el fuego arda, contestó ella, sintiendo que la balanza empezaba a inclinarse a su favor. La revelación sembrada por Clara había plantado una semilla de esperanza que florecía, superando el terror que había sentido momentos antes. Los instantes se sucedieron como mariposas revoloteando, llenos de posibilidades. La tensión en la habitación podía cortarse con un cuchillo, pero María sintió como el impulso de lucha hacia adelante comenzaba a crecer en su interior. Es hora de que la verdad se revele, proclamó, mirando a Luisa y don Ernesto. No vamos a quedarnos calladas mientras tú manipulas nuestras vidas. La furia de Javier se encendió, haciéndose tangible en el aire pesado de la habitación. Tú no tienes idea de con quién te estás enfrentando. La verdad no es mi única arma. Te aseguro que no te dejaré salir de aquí tan fácilmente. Pero María no retrocedió. Estaba lista para la guerra, y sabía que el riesgo era alto, pero el precio de la libertad era mayor. Valentina, aún abrazada a la pierna de su madre, sintió la fuerza de esa determinación. «Mamá, ¿vamos a estar bien?» La inocencia en su voz hizo que María sintiera una punzada en el corazón. «Sí, cariño. Siempre estaremos bien», respondió, aunque el eco de sus propias palabras resonaba con incertidumbre. Javier inhaló con fuerza, casi como si le tronara el pecho. La atmósfera se había iluminado con una posibilidad menos temerosa. Se retó. Impresionante, pero la verdad puede ser dura. ¿Nadie camina sin consecuencias? ¿Qué verdad había más allá de esas palabras? ¿Qué consecuencias les esperaban? Fue en ese momento que la puerta se abrió de golpe, dejando entrar a un nuevo personaje que podría alterar la balanza. María sintió que, de un momento a otro, se precipitaba al abismo, donde todas sus decisiones anteriores parecían jugarse en una única jugada. ¿Quién sería el que cruzara el umbral y qué revelaciones traería consigo? El silencio fue roto por el chirrido de la puerta que se abrió, revelando a un hombre alto, de cabello canoso y una mirada penetrante. Era Antonio, un viejo amigo de la familia y es sociólogo, conocido por sus investigaciones sobre corrupción. María lo reconoció al instante, sintiendo que una chispa de esperanza podía nacer de sus conocimientos. «¿Antonio? ¿Qué haces aquí?», exclamó María, con un atisbo de sorpresa entrelazada con alivio. «Escuché rumores de lo que estaba sucediendo», dijo Antonio con voz grave, avanzando hacia el centro de la habitación. Su mirada se posó en Javier, desnudando una desconfianza latente. «Me di prisa al escuchar que tú, María, estabas en peligro». El ambiente se tornó aún más tenso. Javier lo observó con desdén. «No tienes nada que hacer aquí, Antonio. Este es un asunto familiar». «No, Javier. Es un asunto que involucra a muchas personas». «Tu manipulación no se detiene en paredes privadas», contestó el hombre, decidido. «María, necesito que me escuches. La situación es grave. Clara me contactó mientras tú hablabas por teléfono. Estoy aquí para ayudarte a llevar esto al siguiente nivel». María sintió una mezcla de emociones embargarla. La intervención de Antonio le daba un poco más de solidez a su realidad, pero también la inquietud de que cualquier paso en falso podría ser desastroso. «¿Qué sugieres?», preguntó, con la voz temblando de ansiedad. «Reunámonos fuera de aquí». «Demasiados oídos están escuchando», sugirió Antonio, su mirada fija en Javier, como si fuese una confrontación silenciosa. «¿Y dejar que te lleve al callejón oscuro donde guarda todos sus secretos?» «¿Estás loco?», replicó Javier, su tono cada vez más agudo. «No puedes hacer esto. No puedes dejar que te manipulen». La ironía de esas palabras no pasó desapercibida. La furia de Javier danzó en su rostro, mientras que las miradas cargadas de estrés de Luisa y don Ernesto reflejaban una mezcla de incertidumbre y esperanza. «María, tienes que actuar ahora», insistió Antonio, ignorando la ira de Javier.
Es momento de revelar la verdad. No puedes dejar que el miedo te paralice. María tomó aire profundamente, sintiendo como su corazón latía con fuerza, como un tambor de batalla. No había vuelta atrás. Está bien, dijo con decisión, volviéndose hacia Javier. No tienes poder sobre mí ni sobre mi vida. Estoy lista para enfrentar lo que venga. El rostro de Javier se tornó blanco de furia y apretó los puños. Vas a arrepentirte de esto, María. La verdad siempre tiene un precio. Antonio, viendo que el momento se intensificaba, dio un paso adelante. Los tiempos de oscuridad están contados. ¿Tienes aliados, María? No estamos solos en esto, afirmó, dirigiéndose a los otros. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, pero necesitamos actuar rápido. Sin embargo, antes que María pudiera responder, Valentina rompió el silencio. «Mamá, ¿vas a pelear? ¿Por nosotros?» La pequeña miró a su madre con esos ojos inocentes, que de repente parecían comprender la magnitud del problema. «Oh», Valentina murmuró María, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarla de nuevo. «Sí, cariño. Lo haremos por nosotros». La verdad estaba al borde de revelarse, pero el precio a pagar era cada vez más claro. Javier, con la rabia surgiendo en su interior, hizo un gesto hacia la puerta. «No dejes que se te suba el éxito a la cabeza, Antonio. No tienes idea de lo que él puede hacer». La risa desafiante de Antonio hizo eco. «Y tú no sabes de qué es capaz una madre cuando protege a su hija. No subestimes la fuerza de quienes buscan la justicia». Sin previo aviso, la puerta se cerró con un golpe atronador. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La atmósfera del lugar se tornó más pesada. «¿Y ahora qué?», preguntó nerviosa, mirando a todos. Fue entonces que resonó un ruido repentino afuera. Una sirena. El caos había comenzado y el tiempo se había agotado. La policía estaba cerca y con ello, su oportunidad de revelar la verdad. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Estarían ahí para salvarlas o para atrapar a Javier? La respuesta sería inmediato y podría marcar la diferencia de sus vidas. La determinación de María fue reemplazada por el temor. Pero en el fondo de su ser, sabía que debía tomar una decisión y era cuestión de segundos. ¿Acaso estaría lista para enfrentar lo que el futuro le tenía reservado? La pregunta flotó en el aire mientras el sonido de las sirenas se acercaba, resonando como un tambor en su pecho. La sirena sonaba más fuerte ahora, un recordatorio ominoso de que el tiempo se escapaba entre los dedos de María. En un instante, sus pensamientos se dispararon. La idea de escapar, de proteger a Valentina, cruzó su mente, pero la imagen de su hija, con sus ojos llenos de esperanza, la ancló al suelo. Antonio, percibiendo la lucha interna de María, se acercó más. «María, confía en mí. No podemos desperdiciar esta oportunidad. Si la policía llega, será mucho más difícil enfrentarlo todo. Sabemos la verdad y más personas están dispuestas a apoyarnos». Javier, cada vez más impaciente, dio un paso adelante, pero su voz se entrecortó por la rabia. «Eres una incompetente, Antonio. Crees que lo sabes todo, pero no entiendes las consecuencias». «¿Consecuencias?», respondió Antonio, su tono firme. «Las consecuencias ya están sobre la mesa, Javier. Tus mentiras están por explotar y tú lo sabes. Esta vez no habrá salida». El trabajo agotador de Antonio en las sombras iba a tener su efecto. María sintió una chispa de determinación encenderse en su interior, a pesar del temor que la mantenía paralizada. «Ten cuidado, Javier», le dijo, mirando a su marido con una resolución que sorprendía hasta a la misma María. «La verdad no se puede encerrar para siempre. Es hora de que enfrentes lo que has hecho». Valentina, con los ojos grandes como platos, observaba a sus padres, ansiosa. «Mamá, ¿somos héroes?», preguntó con una curiosidad desenfrenada. Eso fue lo que hizo que el corazón de María se encogiera. Concebir esa idea, que eran héroes en su propia historia, la llenó de un nuevo sentido de propósito. «Sí, cariño. Hoy seremos héroes. Por nosotros y por todos los que han estado sufriendo», dijo María,
sintiendo que las palabras salían cargadas de poder. La valentía de su pequeña le daba fuerzas. Bien, dijo Antonio, rompiendo la tensión que llenaba la habitación. Debemos abrir esa puerta y ser las voces que rompen el silencio. Si Javier tiene algo que temer, será mejor que lo muestre ahora. Lleva a tu hija, vamos. Javier, en su desesperación, movió la mano como si quisiera detener a María, pero la mirada decidida de ella lo detuvo en seco. La decisión de no retroceder había sido tomada. Cuando se deslizó hacia la puerta, María sabía que el camino estaba lleno de riesgos. Pero también estaba el camino hacia la libertad. A medida que giró el pomo, el sonido de la sirena se convertía en el eco de su valentía. Abrir esa puerta era cruzar un umbral que no había pensado soportar, era un acto de desafío. En ese momento, otro sonido resonó, un golpe firme en la puerta principal, acompañado de voces que llamaban. ¡Policía! ¡Ábranme! Un escalofrío de pánico atravesó a todos en la habitación. El rostro de Javier se había vuelto pálido. No pueden entrar, murmuró, como si ya viera el escenario desfavorable. Sin embargo, la determinación de María se volvió inquebrantable. «Abre, María». «Es ahora o nunca», dijo Antonio, mientras veía que la desconfianza de Javier crecía cada segundo. Pensando en Valentina, en su futuro, en las miles de promesas que había hecho con sus propios ojos, María tomó aire y con un giro rápido, agarró la mano de su hija. «Esto va a cambiar nuestras vidas para siempre. Pero no podemos tener miedo. Vamos a hacer lo correcto». La puerta se abrió de golpe, y la claridad de la luz exterior inundó la habitación como un caudal imparable. Las siluetas de los policías, firmes y decididos, se dibujaron en la entrada. «¡Policía! Salgan con las manos en alto», resonó una voz autoritaria. María sintió como su corazón se disparaba. ¿Estaría lista para enfrentar todo lo que vendría? ¿Sería suficiente el coraje que había encontrado? Era el momento de hacer oídos sordos a los ecos del miedo, pero, ¿qué pasaría si Javier, atrapado entre su furia y el inevitable desenlace, tomara una decisión drástica? La tensión en el aire prometía que la verdad saldría a la luz, pero el desenlace era aún incierto. La luz del sol parecía abrumadora, iluminando cada rincón de la habitación, mientras los policías esperaban con la paciencia de quienes habían visto todo tipo de situaciones. María sintió que el aire se volvía denso. Cada segundo parecía una eternidad. «María, no les digas nada». «No tienes que». La voz de Javier se cortó en el momento en que uno de los agentes hizo un gesto a su compañero. La mirada de Javier, ensombrecida de terror, chocó con la determinación de María. No había vuelta atrás y, por primera vez, se sintió en control de su destino. «¿Qué hacemos, mi amor? ¿Escuchamos a Javier o seguimos adelante?», susurró Antonio, mientras la mirada de su hija se movía entre los tres, confundida y asustada. «Estamos listas», respondió María, tomando la mano de Valentina. «Hoy es nuestro día. La verdad debe salir a la luz». Los policías avanzaron, sus pasos firmes resonando en el suelo. María los miró a los ojos, buscando la empatía que tanto necesitaba. «Por favor, identificarse», les pidió uno de los agentes, su tono autoritario pero no agresivo. «Soy María Torres. Estoy aquí para exponer la verdad sobre Javier». «Necesito su ayuda», dijo con voz firme, aunque su corazón se tambaleaba como si estuviera a punto de estallar. Los oficiales intercambiaron miradas. La incredulidad se marcaba en sus rostros, como si la situación fuera absurdamente inesperada. Javier, visible temperaturas de desesperación, avanzó, intentando interrumpir. «No sé de qué habla». «Esto es absurdo», gritó, desesperado, intentando tomar el control de la narrativa. «Absurdo es lo que has hecho», replicó Antonio. «Has protegido tus mentiras, Javier. Pero hoy nos enfrentaremos a la verdad. No puedo dejar que mi esposa y mi hija vivan atrapadas en tus engaños». María sentía que el tiempo se detuvo. Delante de ella, un mar de emociones atravesaba a su esposo, pero había una verdad inexorable. Se dio cuenta de que su valentía era más poderosa que el miedo que la había mantenido cautiva. Los oficiales comenzaron a tomar notas.
Su nombre, su dirección, sus acusaciones. María tuvo la sensación de que cada palabra que pronunciaba tenía un peso que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Las imágenes de su vida con Javier, de los buenos momentos, de los miedos, se agolpaban en su mente. Todo recuerdo se transformaba en una pieza del rompecabezas que necesitaba ser armado para liberarse de las sombras, pero en un instante, Javier se acercó, furioso, barriendo la mesa cercana con un movimiento brusco. Papeles, fotografías y documentos fueron arrojados al aire como confeti oscuro, mientras gritaba, «No. Esto no está sucediendo». María sintió que el caos era palpable. Valentina se asió a su pierna, mirando a su padre con miedo en sus ojos. «Mamá, ¿por qué papá está así?» Ese instante de vulnerabilidad en su hija rompió algo en María. «Porque necesitamos ser valientes, Valentina. Esto es para protegerte. No dejaremos que su miedo nos hunda más». Una de las agentes se acercó a Javier mientras María avanzaba despacio, con cautela. Las miradas de los oficiales proyectaban una certeza, sabían cuando alguien estaba mintiendo. Sabían reconocer el miedo real del que solo sale la verdad. «Me dicen que hay pruebas sobre tus actividades recientes que sostienen lo que dice tu esposa», le dijo la agente, extendiendo su mano hacia los documentos que quedaban. «Esto podría complicar aún más tu situación». María vio cómo la expresión de Javier se tornó en desesperación. Su mundo, su control, se desmoronaba ante sus propios ojos. «No, no puede ser. Yo no». «Si puedes, Javier», grité en respuesta a sus balbuceos, sintiendo la fuerza de su voz surgiendo en medio del clamor. «Hoy sé que la verdad tiene más poder que tus sombras. Hoy la revelo». Pero entonces, un grito resonó desde el exterior. La tensión aumentó mientras la presencia de otros oficiales se hacía notar en la entrada. «Vengan rápido, necesitamos apoyo». María sintió un giro en su estómago. ¿Qué estaba pasando afuera? ¿Acaso estaba por desatarse una tormenta aún mayor? La incertidumbre se adueñó de la habitación. Estaba en el centro de su verdad, a centímetros de una liberación que podía desbordar en un caos total. «¿Qué está pasando?», preguntó Antonio, mirando a los oficiales que repentinamente estaban en alerta. «El caos puede ser solo el principio de algo mucho mayor», murmuró uno de los agentes, la preocupación en su rostro reflejando el temor colectivo que habitaba el lugar. María apretó la mano de su hija, sintiendo que el verdadero desafío estaba aún por comenzar. ¿Serían capaces de salir ilesas de esta tormenta? ¿Qué secretos y revelaciones caían a pie de su verdad aún engullida en sombras? El tiempo, una vez más, les iba a jugar una mala pasada. La verdad finalmente emergió como el sol después de una tormenta interminable. Mientras los oficiales de policía rodeaban la mansión y se aseguraban de que la amenaza de Javier fuera neutralizada, María se sintió invadida por una mezcla de miedo y determinación. Había luchado tanto por llegar allí, y ahora estaba tan cerca de la libertad. «María», dijo uno de los oficiales, su voz serena en medio del caos. «Necesitamos que nos cuentes todo lo que sabes sobre Javier y sus actividades. Esta es tu oportunidad de poner fin a su reinado de terror». María hizo una pausa, mirando a Valentina, que la contemplaba con confianza, aunque sus ojos expresaban su curiosidad. «Mamá, ¿vamos a estar bien?», preguntó. «Sí, cariño». «Siempre estaremos bien», respondió, sintiendo que sus palabras eran más una promesa que un consuelo. Así, con el corazón palpitante, comenzó a narrar la historia que había mantenido oculta tanto tiempo. Habló del miedo que había sentido, de las amenazas, de los secretos y las manipulaciones de Javier. Mientras su voz resonaba en la habitación, sintió como la pesada carga que había llevado durante años se desvanecía, como si cada palabra que pronunciaba rompiera los grilletes de su antiguo miedo. Javier, en el fondo de la habitación, parecía irrompible, pero su mirada ahora transmitía un rastro de duda. Las amenazas que había emitido durante tanto tiempo se estaban convirtiendo en ecos vacíos, al igual que su control sobre la situación. Los oficiales comenzaron a cruzar llamadas, recopilando información que pronto podría desenredar su red de engaños. María notó el cambio en el ambiente. El poder se revertía y, por primera vez, sentía que el futuro dependía de ella.
Ya no tengo miedo, se repitió mentalmente, sintiendo una nueva llama de valentía. Mientras se desarrollaba la situación, las sombras de Javier se alzaban convirtiéndose en una lucha desesperada por mantener su frágil dominio. No pueden hacer esto. Esto no es justificado, fue lo único que logró articular, mientras los agentes lo mantenían a raya. Pero María no lo dejaría escapar. Ya no tienes el control, Javier. La verdad siempre sale a la luz, hoy será tu final, afirmó con firmeza, dejando que el poder de la comunidad se sintiera en sus palabras. Una serie de luces rojas y azules parpadeaban a través de la ventana, confirmando que más apoyos estaban en camino. Antonio observaba desde un costado, sintiendo una mezcla de orgullo y admiración hacia María. Lo has hecho increíblemente bien, le dijo suavemente, dándole un leve apretón en el hombro. Tú y Valentina enfrentarán lo que venga, pero ahora no están solas. Los medios de comunicación comenzaron a llegar al lugar, y el murmullo de cámaras y preguntas enigmáticas empezó a llenar el aire. Era el momento de revelaciones. La historia que María había vivido iba a ser contada, expuesta no solo a la policía, sino al mundo entero. Sabía que el camino no sería fácil, pero la batalla más difícil había sido ganada. La esperanza era su aliada a medida que Javier fue conducido hacia un vehículo policial. La comunidad se reunió a su alrededor, unida por el clamor de solidaridad y admiración. «Adelante, María», gritaban, alentándola, quienes antes solo la conocían como la Mad Secreta, la madre luchadora de Valentina. Pero hoy, ella se erguía con un nuevo poder, sosteniéndolos a todos con su valentía. Finalmente, cerró los ojos por un momento e inhaló profundamente. Las luces, los ruidos vacíos de Javier, las voces a su alrededor eran ahora una sinfonía de fuerza. Se giró hacia Valentina, quien le sonrió con esos ojos brillantes que desde siempre habían sido su inspiración. «Vamos, mi vida. Este es un nuevo comienzo para nosotras», le dijo, y la pequeña asintió con entusiasmo, demasiado feliz de tener de nuevo a su madre llena de luz. María y Valentina se unieron a la multitud afuera y, por primera vez en mucho tiempo, María se sintió en paz. Había enfrentado a sus peores miedos y había liberado la verdad que necesita ser revelada. La vida les había dado una oportunidad nueva, y juntas sabrían aprovecharla. La vida de ambas estaba a punto de comenzar de nuevo, con pasos firmes hacia un futuro donde los ecos del miedo ya no existirían. Así, con corazones llenos de esperanza y el coraje que las había guiado, María y Valentina iniciaron su camino en ese nuevo capítulo, dispuestas a escribir su propia historia y vivir la vida que verdaderamente merecían. No olvides, amigo, que si esta historia te llegó al corazón, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte más relatos como este. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacernos visibles. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final y, sobre todo, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. ¡Hasta pronto!